Muy buenas tardes a todas, a todas. Saludo muy cordialmente y de veras agradezco la presencia de tantas autoridades municipales de todo el país que se dieron cita el día de hoy para escuchar no solamente este importante mensaje del profesor Bejarano, sino también la información que emana de las diferentes instituciones, como es el caso de la Cámara de Diputados de este país, y que en este periodo ordinario, lamentablemente, documenta atropellos muy graves al país, atropellos que se tradujeron en reformas constitucionales. La reforma energética fue de las más lacerantes a nuestro patrimonio nacional, a que el Estado asumiera con exclusividad la explotación y exploración de los yacimientos de petróleo, y eso todos los diputados y diputadas de IDM en su momento dimos un debate en el que denunciamos el cómo se está poniendo en venta el país y cómo estas reformas no se van a traducir lamentablemente en una prosperidad y mejorías en la economía del país. Eso lo hicimos los diputados de Izquierda Democrática Nacional en la Cámara durante este periodo de sesiones, en donde culminaron el atropello más atroz que haya habido a la Constitución con estas reformas al artículo 27 y 28. Pero también, y cosa de lo más importante en este periodo, es el paquete económico, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos de la Federación. En el primero fuimos muy enfáticos en decir que no le íbamos a dar crédito a un gobierno que no ha demostrado que realmente quiere sanar las finanzas del país. De ahí que fuimos críticos y votamos en contra de la ley de ingresos, porque tampoco promueve el que se distribuya mejor el cobro de impuestos y el pago que tienen que hacer cada uno de los actores políticos, económicos de este país. No se le mejora nada al gasolinazo. Hoy tenemos el último gasolinazo del año y todavía el año que viene tenemos otro. Entonces, el que no hayan quitado medidas como esa fue que hizo que nosotros planteáramos nuestra votación en contra. Pareciera que con el presupuesto, la discusión del paquete presupuestal acabó la discusión en el periodo ordinario, pero no. Y bueno, también decir, y ahí es una actuación muy importante con todas las autoridades municipales en el país, que hicimos lo propio para hacer un paquete que ayude a nuestros municipios a tener recursos para infraestructura, a tener recursos para que vayan mejorando las condiciones de vida y las acciones que tengan que llevar a los municipios y sobre todo a los que gobierna la Izquierda Democrática Nacional. En el paquete de egresos de la Federación, aunque no es un paquete completamente equitativo, logramos hacer un planteamiento que democratizara un poco más y le diera el aliciente de participación en recursos a nuestras delegaciones políticas en el Distrito Federal y a los municipios que gobernamos en lo largo y ancho del país y que hoy, el día de hoy, están aquí con nosotros. Enhorabuena a mis compañeras y compañeros diputados federales por este trabajo tan arduo que nos hace participar en más de 375 municipios en todo el país. En todo el país estamos incidiendo en 375 municipios y vamos a llegar a más el próximo año en la lógica de respaldar que los recursos públicos se ejercen con transparencia y con mucho compromiso ante la población. Pero lamentablemente, insisto, este periodo está lleno de más malas noticias que de buenas, porque tenemos recientemente la aprobación de una reforma constitucional al artículo 11 y 73 de nuestra Carta Magna, en donde de manera muy tramposa elevaron a rango constitucional el derecho universal a la movilidad, pero al mismo tiempo le dan facultades a la Cámara de Diputados para reglamentar ese derecho.
En toda la jurisprudencia que se revisó, no ha habido momento en el que se vea que un derecho enarbolado en la Constitución, al momento de reglamentarlo, no se acote. Y ese es el asunto que nosotros vimos con mucho riesgo de la reforma a la Constitución y el establecimiento de la movilidad como derecho universal. Esto quiere decir que es un derecho que va a entrar a competir con otro que existe en el artículo 6 de la Constitución, el derecho a la manifestación. ¿Qué es lo que va a hacer valer el Estado? ¿El derecho a la manifestación o el derecho a la movilidad? Entrar en competencia con esos dos derechos y además reglamentar el de movilidad es lo que nosotros vemos como la terrible muestra de que este gobierno trae intenciones de seguir reprimiendo las manifestaciones en su contra y que acotar el derecho de la movilidad implique también el acotar el derecho a la manifestación. Por eso no queremos caer en trampas como sí lo hace Nueva Izquierda. Nueva Izquierda preside la Comisión de Puntos Constitucionales y de manera tramposa dejaron pasar el dictamen. Y eso lo tenemos que denunciar, porque se hacen los que votan en contra, pero a la mera hora facilitan el trabajo al partido mayoritario y dejan pasar estas reformas que ahora las vamos a vivir como una amenaza latente todo el tiempo. Si de por sí en las detenciones del 20 de noviembre los 11 detenidos se fueron por delincuencia organizada a penales de alta seguridad, sin siquiera acreditar el delito, ¿ahora qué van a hacer con esta reforma a la Constitución en materia de movilidad? Querer exacerbar ese derecho en contra de los demás. Eso es lo que intenta este Estado autoritario y por eso nos opusimos rotundamente a esta reforma. De los 10 puntos que maneja Enrique Peña Nieto como medidas para salvar o para salir de la crisis de Estado en la que estamos inmersos a raíz del crimen de lesa humanidad que fue la desaparición forzada de 43 estudiantes, nosotros ubicamos con mucha preocupación intentos, insisto, arbitrarios, sobre todo en la reforma que va hacia el Senado de la República en materia de municipios. Y quisiera proponer en esta reunión en donde hay tantas autoridades municipales que esta reforma la señalemos como también injerencista, como la que va a transgredir al municipio libre que está instalado en la Constitución de 1917 y voy a argumentar por qué. Las reformas a los artículos 21, 115 fracción 3, inciso H y 116 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establecen el mando único policial estatal que suprime del municipio el mando de los cuerpos policíacos locales. Las reformas a las fracciones 21 y 23 del artículo 73 y al 104 de la Constitución incorpora nuevas competencias en materia penal y otorga facultades al Congreso para expedir leyes generales concurrentes en materia de seguridad pública, estableciéndose el nuevo esquema sustantivo de la siguiente forma. Los delitos contra la Federación seguirán siendo competencia del Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión recibe del Constituyente una delegación abierta para definir qué delitos pueden ser objeto de regulación mediante leyes generales. Si la conducta no está contenida en leyes generales, será competencia de la legislatura local expedir los tipos penales. Además, en las reformas de los artículos 105 y 115 de la Constitución, se propone establecer la posibilidad de que la Federación asuma las funciones municipales cuando éstas se encuentren infiltradas por el crimen organizado. Así,
el fiscal general de la República, cuando derivado del ejercicio de sus atribuciones, advierta indicios suficientes para considerar que hay una infiltración del crimen organizado en la administración o ejecución de servicios públicos municipales, lo comunicará al secretario de Gobernación para que de considerarlo procedente, en forma conjunta, soliciten la aprobación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para que la Federación asuma temporalmente, en forma total o parcial, las funciones del municipio en los términos que disponga la ley reglamentaria. Esta es la parte en donde consideramos se rompe todo el espíritu en el que en la Constitución de 1917 se instalaba y se reconocía al municipio libre como base de la división territorial y de organización política de los municipios, administrada cada uno por ayuntamiento de elección directa, sin que haya autoridades intermedias entre el gobierno y el Estado. Hay aquí todo un estudio que voy a permitirme enviarles a todos los municipios, porque esto es lo que más afecta a su autonomía y a su libre determinación en cuanto a seguridad, y que además puedan ser señalados por el procurador y que el procurador lo mande al Senado y que el Senado decida si desaparece a solicitud de la Secretaría del Gobierno, de Gobernación, el municipio o interviene en él. Esto podemos nosotros, después del estudio que se hizo de esta reforma, se puede desprender que se crea un mando único policial como autoridad intermedia, esta que está prohibida en la Constitución, entre el municipio y la entidad federativa. Atentará contra la autonomía municipal y su esfera competencial en materia de seguridad pública, convirtiéndolo en un ente administrativo y de servicios, supeditando la seguridad de los ciudadanos que lo integran al régimen estatal, violentando por consiguiente el pacto federal. Solo el artículo 73, que da facultades al Congreso para legislar en materia de competencias, es la única que puede salvarse en esta reforma. Pero de ahí podemos concluir y trascender lo siguiente. Primero, contrario a lo que se expone en la iniciativa del Ejecutivo, en el sentido de que los artículos constitucionales 46 y 76 prevén modalidades de intervención política, así como en el 119 que regula la intervención ejecutiva, en ninguno de los casos se observa que el secretario de Gobernación tenga facultades para solicitar al Senado de la República la autorización para intervenir un municipio. En todo caso, sería el presidente de la República en términos del artículo 80 de nuestra Carta Magna como titular del Ejecutivo Federal. Aunado a lo anterior y dentro de las facultades establecidas en el artículo 76 constitucional, no se establece que el Senado de la República tenga la potestad para aprobar la intervención total o parcial de las funciones de un municipio. La reforma al artículo 105 deja en estado de indefensión al municipio al no permitirle defensa alguna ante el Poder Judicial Federal, vulnerando el principio de los artículos 14 y 17, párrafo segundo, constitucionales. Tercero, por su parte, la adición propuesta al artículo 115 respecto del párrafo sexto de la fracción 1 atenta contra los artículos 13 y 49, este último en materia de división de poderes, al establecer que el Senado de la República se convierte en un tribunal jurisdiccional que conozca de indicios respecto a personas infiltradas en las actividades municipales del crimen organizado, para permitir la intervención del Ejecutivo Federal en el orden municipal. El artículo 13 de la Constitución es muy claro al establecer que nadie puede ser juzgado por leyes privativas
ni tribunales especiales. En este sentido y de conformidad con la reforma, el Senado de la República, fuera de las facultades que le confiere el artículo 76, se convertiría en un tribunal especial prohibido por la Constitución, de conformidad con la adición del párrafo sexto a la fracción 1 del artículo 115. En conclusión, por los argumentos aquí vertidos, esta reforma claramente es privativa y represiva, porque atenta contra el espíritu reformador del Constituyente de 1917, lo que sin duda, de ser aprobada, traerá consecuencias nefastas para el país, pero sobre todo para las y los mexicanos. Este es un breve análisis sobre esta reforma que se radicó ya en el Senado de la República, pero también nosotros decimos, si realmente quisiera Enrique Peña Nieto y todo su séquito hacer justicia, desmantelar ya el pacto de impunidad que hay en este país, deberíamos incluirle a todo este paquete de reformas uno muy importante y trascendental que presentamos los diputados de Izquierda Democrática Nacional la semana pasada, y me refiero a la revocación del mandato. Esto sí tendría que ver con dar cuenta de que queremos someternos al escrutinio de la gente, a que los municipios, a que los regidores, a que los representantes populares, el jefe de gobierno, los gobernadores, el presidente de la República, así como incluyeron que en la reforma político-electoral se establezca la reelección de todos ellos a partir del 2018, ¿por qué no entonces complementar esa reforma y decir, pues que también se sometan al escrutinio de la población en cada determinado periodo y que si no salen bien evaluados, pues que haya una revocación de mandato? Eso es lo que nosotros decimos le faltan a estos 10 puntos de Enrique Peña Nieto para ser realmente integral y algo que salga a dar respuesta a la pues tan grave crisis de Estado que tenemos y a la falta de actuación de las instituciones y a este pacto de impunidad que no señala un solo responsable después de este crimen de lesa humanidad. Revocación de mandato ya es lo que exigimos que se tiene que habilitar en este país. Más aún cuando fuimos ya sorprendidos con más información en donde la corrupción sigue haciendo de las suyas con este pacto de impunidad, en donde nos enteramos de la Casa Blanca. En la Cámara muy poco se quiso empujar hasta que estuvimos constantemente la diputada Socorro Ceseñas, el diputado José Luis Muñoz, una servidora, la diputada Claudia Bojorquez, insistiendo en la Junta de Coordinación Política para que se acreditaran 2 comisiones especiales. La primera, de investigación especial de la Casa Blanca. Que no se vale que se burlen de la población y nos digan que eso no corresponde al patrimonio del presidente, cuando la ley de responsabilidades de servidores públicos es muy clara y dice, se tiene que entregar la declaración patrimonial con los bienes propios de cónyuge y de familiares de primer grado. Entonces, no estamos fuera de lugar, no estamos exigiéndole cuentas a una persona que no las tenga que dar, y por eso vamos a hacer una investigación a fondo en la Cámara desde esta comisión especial que apenas se quiso instalar bajo presión de los que ahí estamos presentes para aclarar este atropello a la nación. Pero así también en la Comisión de Transparencia, una subcomisión anticorrupción para deslindar responsabilidades sobre la asignación y después suspensión del contrato a China para este tren que iba a correr de Querétaro a la Ciudad de México. Eso tampoco lo pueden hacer de un plumazo, sin dar cuentas, sin que nosotros nos involucremos en aclarar bien qué pasó con ese contrato y por qué cuando sale a la luz pública lo de la Casa Blanca, de manera súbita lo cancelan y pareciera que no, pero ahora la cancelación le va a costar a la población y eso también lo tenemos que señalar.
16 millones de dólares es lo que le costaría a México haber cancelado el contrato por haber descubierto las triquiñuelas de Enrique Peña Nieto y familia. Estamos también recibiendo en la Cámara de Diputados, ayer a las 5 de la tarde, de todo este paquete que se anunció de reformas. Solamente la del Senado es la que ya está entregada formalmente, y ayer se recibió la de salarios mínimos en la Cámara de Diputados, y es una reforma al artículo 26 constitucional y al 41 de la Constitución para crear una unidad de medida económica. Este es un tema importante, ojalá no lo tergiversen, no lo trastoquen, no lo conviertan en algo que nadie está demandando, porque desindexar el salario mínimo de todo índice económico es muy importante. Es algo que el PRD ha dicho en diferentes ocasiones. Hemos mantenido el tema a la vanguardia de los temas de interés nacional, basados en la propuesta que hizo el Distrito Federal en esta materia, y que se trata de hacer valer cómo el salario mínimo se deje de utilizar como unidad de medida de otros rubros y que sea solamente para lo que fue creada. Esto lleva de la mano la discusión sobre el poder adquisitivo del salario mínimo. Tenemos una enorme anacronía ahí, que desde 1976 el salario mínimo ha perdido del 76 a la fecha el 75% de su poder adquisitivo. Esto nos hace poner el tema del salario en dos vertientes. Que es el de quitarlo como índice económico, como indicador económico, darle la pauta al INEGI para que establezca una unidad de medida, y que demos también el empuje para que lo mismo que está haciendo el Distrito Federal para deslindar el salario mínimo de todas las disposiciones legales, jurídicas, económicas, también en materia federal se traduzca en una búsqueda de que este poder adquisitivo del salario sea también retomado en una discusión que se antoja en estos días muy apresurada para la importancia del tema. No estaremos sin señalar que, insisto, estas medidas que están mandando como la forma de saldar la crisis de Estado, no son ni las más integrales ni las más idóneas. No es reformando leyes como vamos a salir avantes de esta crisis, es quitándole, y lo hemos dicho hasta el cansancio en la Cámara de Diputados, es quitándole el manto de impunidad a todos los políticos que se han ubicado en esta vinculación con la delincuencia organizada, en responsabilidades concretas, judiciales, procesamientos que podamos dejar ver a la población que realmente queremos enderezar a las instituciones y darle más credibilidad a la actuación política. Es eso lo que va a permitir que recompongamos nuestra relación como partido, como instituciones con la población. Pero no solo eso, y qué bueno, insisto, porque de veras es para mí un orgullo que nos acompañen tantas autoridades municipales. Qué bueno que estén aquí, porque otro compromiso que queremos hacer de manera muy puntual los legisladores federales de Izquierda Democrática Nacional es estar siempre recabando esa información de la mano con la gente. Estar con la gente, irnos a recorrer los municipios, ir a recorrer nuestras delegaciones, ir a recorrer nuestras colonias, nuestros barrios, para reivindicar ese contacto, para aclararle a la población que el PRD no es Nueva Izquierda, que el PRD no es ese grupo de gente que trajo a la delincuencia organizada a las filas del partido. El PRD va mucho más allá y lo hemos constatado con todos los conocimientos que nos da el estar recorriendo el país. Recorrer al país, conocer a gente que trabaja como ustedes día a día con su población, es lo que más
nos alienta a recuperar el sentido de la izquierda partidaria y a reivindicar nuestro valor como actores sociales y políticos que somos. ¡Que viva la izquierda democrática nacional! ¡Que viva el municipio libre! Y vivan todos aquellos que están llamados a reivindicar nuestra ruta como actores completamente sociales y de izquierda en este país. Muchas gracias.